Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy su amigo y servidor, Padre Jorge Zárraga, misionero de Jesús y de María, saludándolos en este día, dando gracias a Dios por todo lo que Él nos ha concedido, todo lo que Él nos bendice, todo lo que Él nos ama, todo lo que Él en su infinita misericordia, pues constantemente nos está ganando, nos está dando, nos está perdonando y amando. Muy bien, estamos en este día de la semana aprendiendo, leyendo juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hemos visto, las 4 partes del Catecismo que tiene el Catecismo. La primera parte es la profesión de fe. La segunda parte es la celebración del misterio cristiano, o sea, la vida sacramental. La tercera parte es la vida en Cristo, o sea, la cuestión moral, los mandamientos. Y la cuarta parte, la oración cristiana. Estamos en la primera parte. Cada parte tiene 2 secciones, dos segmentos. Ya vimos la primera parte. Estamos en la primera parte y el primer segmento, estamos en el segundo segmento y estamos analizando estos aspectos del catecismo. Déjenme, aquí estamos, no la tenía. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, rápidamente nada más, estamos en la primera parte y vimos que la primera parte se llama profesión de fe. Tiene 2 secciones. La primera sección se llama Creo, Creemos. Capítulo 1, vimos el hombre es capaz de Dios. Capítulo 2, Dios sale al encuentro del hombre. Y capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Y empezamos la segunda sección, que es la profesión de la fe cristiana. Capítulo 1, estamos en Creo en Dios Padre. Y vimos el artículo 1, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Vimos el párrafo 1, Creo en Dios. Párrafo 2, Padre, y estábamos vimos el párrafo 3 también, que es todopoderoso, y ahora estábamos en el párrafo 4, creador, el creador. ¿Sí? Estamos analizando el credo niceno-constantinopolitano en base a lo que se dice en el credo de los apóstoles, que decimos vulgarmente el credo chiquito y el credo grande. Es lo mismo, nada más que en el credo grande se desarrolla o se desmembra un poquito cada artículo de fe. Creo en Dios Padre. Luego vimos Padre Todopoderoso, que eres uno, que es Padre, que es Todopoderoso, y estamos en el párrafo 4, que es Creador. ¿Qué es lo que hemos visto de este párrafo 4, Creador? Vimos el 279 y 280, que es en el que nos quedamos. Voy a leerlos y de ahí retomamos, ¿sale? 279 dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe la recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos pues primero del Creador, luego de su creación, finalmente de la caída del pecado, de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. Y el número en el que nos quedamos, en el 280, dice: la creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Y analizamos que la creación, para todo el plan que Dios tiene
para nosotros es porque tiene como base el que existamos, el que Dios nos haya creado. Por eso, todos los designios, todos los planes que Dios tiene para nosotros están fundamentados en que existimos. Y existimos gracias a que Él nos ha creado. Por eso dice, la creación es el fundamento, la base, de todos los designios salvíficos de Dios, de todos los planes que Dios tiene para nosotros, está fundamentado en la creación. Si no existiéramos, pues no tendría Dios un plan para nosotros. Por eso el comienzo de la historia de la salvación se da en la misma creación, o sea, el proceso de llegar a estar con Dios. El proceso se dio de una manera en la cual pensábamos, o inicialmente, si no hubiera habido pecado original, nuestra meta hubiera sido llegar a Dios. Esa era la meta. El proceso, pues podemos especular cómo hubiera sido, pero a mi poco entendimiento, a mi poco cerebro, yo lo concibo como ser tipo como la Virgen María, sin pecado original, y que buscando agradar a Dios. La realidad es otra, el hombre pecó, el hombre cae en este pecado original que se hereda y nacemos con esta concupiscencia y con esta tendencia a estar pecando, a dejarnos arrastrar, y es cuando desde la creación se da otra vez, pero ya no en el plan original, sino en un plan que se tiene que realizar para que, saliendo de la situación de pecado, lleguemos a estar en la presencia de Dios. Lleguemos un día a la meta, que es precisamente este proceso de la historia de la salvación. Se da en la creación, que repito, si no hubiera habido pecado, de todas maneras, esa creación tendría que llegar a la presencia de Dios. Como hubo pecado, pues se tiene que vivir por otro camino el proceso, y es Jesucristo, a través de su redención, que nos alcanza esto. Si no hubiera habido pecado, de todas maneras, a través de Jesucristo, no sé cómo hubiera sido, hubiéramos llegado, o sería la única forma de llegar al Padre. Esto es la realidad, y esto es lo que estábamos analizando. ¿Sí? Dice, el símbolo de la fe la recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, de todo lo que podemos ver, de todo lo que no podemos ver. ¿Sí? Y también, obviamente, las realidades espirituales. Hablaremos, pues, primero del que... estábamos en... La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación. Perdón, es que me salté al número de arriba. Dice que culmina en Cristo, o sea, todo el proceso, ya sea, repito, que no hubiera habido pecado original, o que sí hay pecado original, todo culminaría en Cristo, porque en Cristo solamente podríamos llegar al Padre. ¿Sí? En el principio Dios existía, Jesús existía la palabra. Y todo fue hecho por Él, todo hecho para Él. O sea, toda la creación fue hecha por Cristo, en Cristo y para Cristo. Ya sea que hubiera habido pecado, ya sea que hay pecado original o que no hubiera habido pecado original, todo se tendría que dar a través de Cristo. Dice, inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. O sea, y hablábamos y decíamos, ¿cuántas personas caemos en ese cuestionamiento? ¿Y para qué? ¿Para qué existo? ¿Para qué pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Y es el misterio de Cristo que le va a dar luz, le va a dar sentido a toda la creación. Todo fue creado por Él y para Él. Entonces, si Dios creó Dios hizo toda la creación para Cristo, pues solamente en Cristo encontraremos la plenitud de nuestra existencia, el sentido del cual estamos aquí. Claro, sabemos que hay muchos obstáculos, sabemos que hay muchas realidades que nos apartan de esto, de este plan, y es lo que llamamos pecado, lo que Satanás, la carne y el mundo quieren hacer para que nosotros no alcancemos esa plenitud. Por lo que ustedes quieran y manden, la envidia de Satanás, el odio de Satanás, que quiere destruir la obra de Dios. Y que nosotros pues no podemos solos. Por eso es en Cristo que lo podemos, y todo tiende a Cristo. Entonces, el misterio de Cristo, el misterio del Dios que se hace hombre, que nos redime, nos permite encontrar el sentido de nuestra existencia, el sentido de toda la creación. Pero cuando el hombre saca a Dios,
saca a Jesús de su plan o de su vida, pues obviamente la creación termina por destruirse. Las familias, veamos cómo tenemos el mundo, pero veamos cómo tenemos nuestra familia, veamos cómo tenemos nuestro propio cuerpo, nuestras propias relaciones humanas destruidas o destructivas o tóxicas. ¿Por qué? Porque todo tiene el fundamento en Cristo. Obviamente, para los ateos, para los existencialistas, para los inmanentistas, para todo aquello que es el ahorita y el no me importa, el relativismo, es lo que siento, lo que me gusta y todo es relativo a tu manera de entender las cosas, pues no lo ven. Quieren encontrar el sentido de su existencia en lo temporal. Y si no, pues se van a deidades falsas o a realidades completamente opuestas a Dios, como puede ser ¿cómo se llama esto? La reencarnación, la reencarnación y todas estas corrientes teosóficas, ocultistas, masónicas, esotéricas, que tienden mucho a desviarnos. Y obviamente después hay gente que en todo ve lo malo y a veces por ignorancia, pero bueno, se meten, por ejemplo, en cuestiones para satanizar todo o se van al extremo. Hay otros que dicen, no, todo está bien, todo está bien. Hay que tener un criterio, hay que tener una capacidad de discernimiento para poder entender pues todas estas, y esto se le pide a Dios, y a través de una preparación, a través de un conocimiento y del magisterio de la Iglesia, que nos ayuda muchísimo a ir entendiendo. Por eso entonces, inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva. La luz nos permite ver con claridad sobre el misterio de la creación. Revela el fin, o sea, el fin de la creación, en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? ¿Para qué esto? Todo está fundamentado en que la creación fue hecha para Cristo, por Cristo, con Cristo y en Cristo. Así es que mientras la humanidad o en forma individual no busquemos nuestra realización en Cristo, siempre encontraremos insatisfacción, siempre encontraremos la incapacidad para poder seguir adelante ante las dificultades, o nos quedaremos atrapados en los placeres, en las pasiones. ¿Por qué? Porque creemos que esto es para lo que existo, ya ni siquiera para lo que he sido creado. Para lo que existo es: vive la vida loca, vive el placer, vive el tener, vive el disfrutar, en lo que tú quieras, porque pues no tiene nada de malo y tú tienes el derecho de disfrutar, de hacer lo que se te venga en gana. Tristemente es cuando pues sacamos a Dios de esta meta, sacamos a Dios de esta razón y del por qué estamos, y pues no encontraremos nunca el verdadero sentido de ese estar aquí. Dice: desde el principio Dios preveía la gloria de la nueva creación en Cristo. Desde el principio Dios preveía, o sea, Él veía esas criaturas nuevas, redimidas, que van a vivir en esa unión con Dios. Esta gloria de la nueva criatura en Cristo. No puede haber una nueva criatura sin Cristo. O sea, nosotros no podemos vivir, no podemos existir si no es en Cristo, por Cristo, para Cristo. Y nos quedamos en este texto de Romanos, capítulo 8, versículo 18 al 23. Habíamos visto el 18 y el 19. Lo voy a volver a leer y continuaremos, esperemos ahora sí terminar. Por eso, a mí trato de hacer un pequeño resumen para ubicarnos en qué nos quedamos. Dice: destinados a la gloria, es la perícopa. La perícopa es el título que ponen los traductores de la Biblia, en el caso de la Biblia de Jerusalén, que es la que yo uso y la que recomiendo para los que quieran meterse más en un estudio más profundo de la palabra de Dios. Entonces, en la perícopa del versículo 18
hasta el versículo 27 dice destinados a la gloria. Vamos a leer, según el Catecismo de la Iglesia Católica, nos pone CF. Al final del número 280, si tienen en su catecismo, pone CF. CF, C.F. significa confrontar. O sea, que hay que ir al texto, no se está citando literalmente, pero se está sacando la idea de ese texto. Y del texto que se está refiriendo es Romanos capítulo 8, versículo 18 al 23. Lo leo todo y lo analizamos. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Hasta aquí el 23. Bueno, ya habíamos visto el 18 y el 19. Los voy a retomar. Dice, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Todo lo que hacemos lo evaluamos normalmente, ¿no? A veces actuamos impulsivamente y no. Bueno, incluso sí, si actuamos impulsivamente también lo estamos evaluando, no razonalmente, instintivamente. O sea, cuando yo actúo instintivamente, o la pasión es la que pesa y ni siquiera el razonamiento puede entrar. Es como poner en una balanza, nada más en una sola de los platitos, el peso de algo. Pues esto ni siquiera tiene con qué hacer contrapeso, que es cuando somos instintivos, cuando somos viscerales, cuando somos personas que solamente actuamos de acuerdo a lo que sentimos, a lo que deseamos o a lo que le queremos sacar la vuelta. Y esto, obviamente, es la estimación que hacemos. Una persona, por ejemplo, que se droga, una persona que toma, que es alcohólico, que es drogadicto, una persona que es adicto a la pornografía, que tiene un vicio fuerte, estima, o sea, valora como lo más importante eso. Por eso un drogadicto, un alcohólico, pues no le importa o no razona, no piensa en el momento el daño que se hace o el daño que hace a su familia. Para él estima como más valioso el tener la droga, el tener el alcohol. Estiman como más valioso el momento de la pasión de momento y no les importa nada más. Es cuando, pues obviamente, actuamos de una manera equivocada, pero es un ejemplo para poder entender a qué se refiere Pablo cuando dice, porque estimo, pongo en una balanza, aquí el sufrimiento, el dolor, y no es un sufrimiento y dolor cualquiera, muchas veces es el sufrimiento y dolor, principalmente, cuando hago las cosas de Dios, cuando estoy sirviendo a Dios, cuando procuro agradarlo a Él, viene este sufrimiento, viene este dolor, y yo estimo que estos sufrimientos, y lo contrapeso con la gloria que Dios me ha prometido, con ese momento eterno de su amor, de su gracia, de su alegría. Y Pablo hace esta estimación y entonces la balanza se cambia y dice, esto vale más que mi sufrimiento. Esto vale más que mi dolor. Esto vale más incluso que todo el placer y todo lo que el mundo me ofrece. Esta estimación está como cuando una balanza ¿cómo se llama? Se desequilibra o no está bien calibrada. Me acuerdo en una ocasión de esas básculas, ¿no? En los de uno se sube y estaba mal calibrada y que me subo y que veo 220 kilos. Dije, ¿qué? Dice, ya tan gordo estoy. No, pues ya me bajé y estaba mal calibrada. Y dije, ay, jole, ni siquiera cuenta me di. Así como que dices, ¿qué pasó, no? Entonces, ¿qué es lo que? Pues me bajé, ya la calibré de esas basculitas
que se ponen. Se le mueve una como dentadura así, una semicírculo, y se le va moviendo hasta que quede en el cero completamente. Ya, no, hombre, pues que va de 220 a 85 kilos. Pues nada más una diferencia de unos ciento y tantos kilos, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, desgraciadamente, nuestra calibración de lo que es verdaderamente importante está completamente desfasada. Esto lo hace el pecado, esto lo hace las pasiones, esto lo hace las inclinaciones. Estamos nosotros mal calibrados y estimamos como más valioso. ¿Por qué? Porque es lo que nos genera placer, porque es lo que me satisface, porque es lo que me trae lo más inmediato, lo más pronto, lo más así, como que lo que más urgente, y que el vicio pues lo presenta como urgente, lo presenta como vital, y esta es la consecuencia del pecado. Pablo nos dice: estimo que los sufrimientos del tiempo presente, y esto es para cada uno de nosotros. Pablo lo hablaba en su tiempo por la persecución y todo lo que había. Y ahora nosotros tenemos que hacerlo en nuestro tiempo presente, hoy, en tu día, en este día de la semana, de este año, de este mes y de este año. Tú tienes que hacer esta estimación. Si es más valioso, tiene más valor lo que es de Dios, lo que me ofrece Dios, a lo que estoy padeciendo o a lo que estoy gozando. ¿Qué es más valioso? Y te vas a dar cuenta que tu balanza está mal calibrada. ¿Por qué? Porque la ponemos en una balanza y si está bien calibrada, bien ubicada, pues nos vamos a dar cuenta que no es algo que es ¿cómo se llama? Sano o normal, que pues el sufrimiento pese más que lo que Dios me ofrece. Entonces, como no quiero el sufrimiento y esto, pues hago un lado todo. O el placer, o estimo como más, pues no. Pero si yo veo que el sufrimiento es más fuerte, tiene más peso, pues yo no me interesa sufrir y yo voy a buscar cualquier medio para no sufrir. Ok, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Entonces, tenemos que profundizar, por eso durante el año tenemos tiempos fuertes para meditar, tenemos tiempos intensos de oración. Por ejemplo, el Adviento como preparación de la Navidad y la Cuaresma como preparación para la Pascua. Pero incluso los tiempos ordinarios. Tengo que vivir y tengo que tratar de ir descubriendo la gloria de Dios que tiene, la gloria que Dios tiene para mí si vivo en su gracia. Y el Señor nos deja ver destellos, el Señor nos deja ver esos momentos y que pues tenemos nosotros que transmitirlos. Si hay gente que lo ha vivido y no lo transmite, pues les está robando a aquellos que no lo han vivido. Esto es la tarea fundamental de todo fiel cristiano que ha experimentado un poquito de la gloria de Dios. ¿Cómo se manifestaría? No porque hayas, y no me refiero, y en especial a visiones o a locuciones, porque no es frecuente, al menos no comparado con el número de seres humanos que existen en la tierra. Pero sí me refiero a la paz, sí me refiero a la alegría, sí me refiero a la calidad de amar, de servir, de perdonar, de ofrecer. O sea, todos esos elementos que vienen de un buen cristiano, de una persona que se deja amar y sabe amar en Dios. Esas personas dan ese testimonio, dan esa fuerza, dan esa manifestación, un poquito de la gloria de Dios. Y entre más se conoce esto, entre más se vive, pues empieza entonces la gente a hacer esta estimación. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, nosotros que somos personas de iglesia, pues no damos esta estimación con nuestro testimonio, con nuestro servicio? Si los consagrados, las consagradas, la gente que trabaja dentro de la iglesia, los laicos, no tenemos esta estimación y no se refleja
en mi alegría, no se refleja en mi gozo, no se refleja en mi servicio, en mi caridad, en mi paciencia, tolerancia, humildad y todas esas virtudes, pues ¿cómo puedo yo convencer? ¿O cómo puedo yo hablar? ¿O cómo puedo presentar? ¿O cómo puede alguien que a lo mejor nunca creció en la fe católica, nunca creció en esa conciencia de un amor de Dios como Padre, como de este acto de Jesucristo por ellos, si nosotros no estimamos como más grande la gloria que se nos ofrece en Cristo? Obviamente, pues no vamos a convencer a nadie. Y tristemente es lo que está pasando en nuestra iglesia. Necesitamos hombres y mujeres, no solamente sacerdotes, hombres y mujeres, no solamente religiosas, hombres y mujeres en todos los estados de vida, que estimen como más grande la gloria que Dios nos ofrece y comparado con todo lo que vivimos cotidianamente, los sufrimientos, las alegrías y todas estas realidades que están ahí al pie del cañón. ¿Sí? Por eso, porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Y por eso me encanta esta Biblia, la Biblia de Jerusalén. Por ejemplo, al margen derecho de este versículo 18, vienen algunas citas bíblicas. Por ejemplo, Sabiduría 3:5, nada más para que se den una idea cómo podemos ir aprendiendo. Sabiduría 3:5 nos dice: tras pequeñas correcciones recibirán grandes beneficios. O sea, la grandeza de lo que Dios nos ofrece. Luego también nos manda a Romanos 5:2-5. Romanos 5:2-5 dice: porque quienes hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, y la paciencia virtud probada, y la virtud probada esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. O sea, vean, cuando un corazón está lleno de la gracia de Dios, estima como más la gloria que Dios nos tiene preparados, comparado con todo lo que el mundo, la carne, el demonio nos presenta, incluso nuestro propio dolor, nuestro propio martirio. ¿Van entendiendo? A mí yo en lo personal me está cayendo el 20 en muchas cosas, ¿eh? Y luego nos manda otra cita bíblica, 2 Corintios 4:17. Entonces vamos a buscar, déjenme poner mi separador. Esto es lo que yo hago en la Lección Divina, cuando empecemos, porque todavía en el otro segmento que tengo de la Lección Divina, todavía estamos en preparación. Pero esto es jugar. La palabra de Dios responde y explica la misma palabra de Dios. Esto es hermoso. Ok, 2 Corintios 4:17. A veces es muy claro las citas, otras veces pues no te da mucha iluminación, pero esta que vimos, la anterior que fue de Romanos 5:2-5, pues estuvo muy clara. 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17 nos dice así: por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor. Él les recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por doquier en todas las iglesias. O sea, las normas, ¿por qué me porto así? ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué actúo así? Por Cristo, en Cristo y para Cristo. Pero creo que lo más clarito, lo más bonito fue esta de Romanos 5:2-5. Me gustó, me ayudó más a entender un poquito. Lo voy a volver a leer y compartir. Porque quienes hemos obtenido también mediante la fe es la obediencia a Dios. Y la fe, la obediencia a Dios es por amor. O sea, yo obedezco a Dios porque Dios me lo pide. Acceso a esta gracia, o sea, si yo obedezco a Dios, me lleno de la gracia de Dios, en la cual nos hallamos
y nos gloriamos. O sea, no solamente es estar en la gracia, se llena uno de esa gloria, se llena uno de esa alegría, de ese gozo, de esa paz. Y nos gloriamos en la esperanza. Esa, como dice Pablo en lo que veíamos de Romanos 8, dice, estimo como más valioso la gloria que Dios me presenta o la Dios que me ofrece que todos los sufrimientos. Por eso, en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa gloria que voy a recibir. Y nos gloriamos hasta en las tribulaciones. O sea, ¿de qué me glorío en mis problemas, en mis dificultades? De lo que espero, de lo que Dios ha hecho por mí, de lo que Dios me ha perdonado, de todo lo que yo puedo padecer. Me glorío hasta en las tribulaciones sabiendo que la tribulación, o sea, en la misma tribulación yo me glorío y me siento bien, no porque sea masoquista, no porque me guste el dolor o el sufrimiento, me glorío porque en el sufrimiento crezco, en la crisis creces, pero siempre cuando haya esa fe y estés lleno de esa gracia. Dice, porque la tribulación me llega a crecer, me lleva a madurar, engendra paciencia. Sí, parece mentira. Le decimos a Dios, dame paciencia. Pues es solamente a través de la tribulación. La tribulación engendra la paciencia. La paciencia nos hace virtuosos. Es la virtud probada. Y la virtud probada nos da esperanza. Y lo que esperamos no falla. La esperanza no falla porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo se nos ha sido dado. Y por aquí pudiéramos meternos en las mismas citas bíblicas al margen, pero ya no quiero porque si no puedo estar horas, así yéndome de una a otra y no quiero perderlos. Estamos en el catecismo, estamos aprendiendo sobre este aspecto de Dios creador y de cómo la creación es explicada por el misterio de Cristo, es esa luz, el misterio de Cristo que nos ayuda a entender la razón de nuestra existencia, porque esperamos la vida eterna, la gloria que Dios tiene para nosotros. Ok, regresamos, versículo 19. Dice, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Y esto yo lo compartía en cuanto a que la creación misma, o sea, me refiero a toda la creación, lo que no son seres humanos, animales, plantas, el aire, el agua, todo, espera que los hombres vivan como hijos de Dios, en esa conciencia, en ese respeto al otro, al ser humano y a la misma creación. Pero el hombre ha aprendido a explotar, ha aprendido a torturar, a maltratar, a matar por placer, por deporte o por sadismo, por lo que ustedes quieran, a los animales y a las plantas. Llegan los hombres y se establecen y arrasan completamente con los ecosistemas. Y si no quieren verlo a nivel de los ecosistemas, vean a nivel de los pueblos, ¿no? Como por ejemplo el pueblo norte, los colonos de Europa que llegaron a Norteamérica, desplazaron a los indígenas y terminaron con seres humanos, los arrasaron y los confinaron a ¿cómo se llaman estos lugares donde los tienen guardaditos? Ahí se me fue el nombre. Concentraciones, no. Reservas, la reserva de los indios, creo que así se llama. O si no, también aquí en nuestro país, ¿no? Llegaron los europeos y arrasaron con la raza. Y los conquistadores conquistan y destruyen todo. Y tristemente esto se da también, si esto hago con otra criatura de mi misma naturaleza, de la misma dignidad, ¿qué no voy a hacer con la creación? Que es, vean cómo está el aire, cómo está el clima, cómo está la tierra, cómo están los alimentos. Dicen que comer mariscos del Pacífico es envenenarte por la cuestión de las plantas en Japón, que están tiró por los terremotos desde algunos años, radiación, y esto pues ha hecho que muchas de las plantas, de los animales del mar, pues estén contaminados, radioactivos. Estamos destruyendo.
Y la creación espera, nos dice San Pablo, la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación, la manifestación, que se manifieste la revelación de quién es un hijo de Dios. Yo tengo un sueño, no que tenga sueño, sino que tengo un sueño. A lo mejor es un sueño guajiro, es una tontería. A veces me viene a la mente, ¿no? Poder generar una comunidad donde se les enseña a la gente, los religiosos, a vivir con la naturaleza. En primera, se les enseña a cuidar el ambiente y a vivir del ambiente sin destruirlo. Segundo, a sanar físicamente a través de tratamientos alternativos, sin necesidad de tanto medicamento. Y obviamente viviendo en la gracia de Dios, viviendo en ese proyecto de la gracia de Dios, en una vida espiritual, en una vida católica, en una vida de gracia. Y tener comunidades de esa índole. Ya tengo algún tiempo así con esos sueños guajiros que le vienen a uno. Y bueno, digo, bueno, son como que, no sé si sea de Dios, o a lo mejor no me toca a mí, no sé, no tengo ni idea. Pero se los comparto, es la primera vez que lo comparto así abiertamente. Pero creo que cuando las personas lleguen a entender el papel que tenemos como hijos de Dios y se venga esta revelación, hombre, la creación va a estar increíble, porque vamos a vivir en esa gracia. Dice, la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. Y hay notas al pie de página. Dice, el mundo material creado para el hombre participa de su mismo destino. O sea, el mundo material participa del mismo destino que el hombre, maldito a causa del pecado del hombre. ¿Sí? A la tierra, el que con lobos anda, a aullar se enseña. El hombre está maldito por el pecado y destruye la creación. Actualmente se halla en un estado violento de caducidad, ¿sí? Que es un aspecto que se va a ir dando. Y nosotros hacerlo consciente. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Me hubiera gustado ver Colosenses 3 al 4 y 1 Juan 3:2, las notas al margen. Pero miren, en el puro repaso se me fue otra vez el programa. No avanzamos, pero aprendimos. Bueno, al menos yo aprendí, espero que ustedes también. A veces siento que no me doy a entender muy bien, pero bueno, esto es lo que estamos tratando de aprender. Y Dios mediante, el siguiente vamos a retomar, estamos en el número 80 del Catecismo de la Iglesia Católica, lo leímos, y estamos en la cita que refiere de Romanos 8, 18 al 23. Es la segunda vez que vemos estos versículos, 18 y 19, Dios mediante. El próximo programa lo volveremos a retomar, así ya espero ya no extenderme tanto, para continuar con el versículo 20, 21 y 23. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.